Hermanos, vamos a dar comienzo al culto de oración de esta tarde y vamos a hacerlo cantando, adorando a nuestro Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en otra versión dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Cuando pensamos en la sabiduría, primero, Dios es la persona más sabia que existe y que existió y que existirá, porque Él es omnisciente, es omnipotente. Por eso, para que nosotros podamos pedir sabiduría al Señor, primero necesitamos reconocerlo. Por eso les invito a que podamos cantar el himno Santo, 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 Señor omnipotente. También en el libro de Santiago nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Que sea nuestra oración buscar al Señor pidiéndole sabiduría. Y a veces confundimos la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia son los conocimientos que podemos adquirir a nivel, digamos, horizontal. Pero la sabiduría tiene un nivel vertical, viene de parte de Dios solamente. Por eso podemos pedirle sabiduría al Señor diciéndole que Él nos enseñe su camino, mirándolo solamente al Señor y buscando su rostro continuamente a través de la palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de escucharlo. Por eso les invito a cantar estas dos canciones, Mirarte solo a ti, Señor, y Enséñame tu camino. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti. Señor, y no mirar atrás.
Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar en las manos del Señor esta alabanza, nuestros pedidos, nuestros agradecimientos y también la palabra que nos tiene preparado el pastor para esta tarde. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos porque otra vez podemos juntarnos nosotros aquí desde este video y también los hermanos que se juntan en la iglesia y en todas las iglesias, en todos los templos donde se celebra una reunión de oración. Sabemos que tú estás en medio de 2 o 3 que están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor, así que sabemos que estás en medio nuestro también. Y Señor, queremos pedirte sabiduría, queremos pedirte conocimiento, así como lo pidió el rey Salomón, que tenía todo el poder del reino, todo el dinero, toda la riqueza, solamente le pidió sabiduría a Jehová. De la misma forma nosotros te pedimos sabiduría, que estemos envueltos en tu conocimiento, que tú nos abras los ojos, nos abras la mente, nos abras el corazón para conocer más tu palabra, para conocer más de ti, para poder también compartirlo a otros, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, bendícenos en este momento y escuchamos ahora al pastor con sus palabras y que entendamos lo que él nos quiere compartir. Todo lo dejamos en tus manos la salud de Tere, especialmente, Señor, y también de otros hermanos que tienen dificultades, que los estés acompañando, Señor. Pero también te damos gracias porque confiamos en un Dios todopoderoso. Cristo está en medio nuestro y está con nosotros, conociendo y cubriendo nuestras necesidades. Dejamos todas las cosas en tus manos, te pedimos perdón por nuestras faltas. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Escuchamos al pastor entonces. Buenas tardes, hermanos. Hoy en este culto de oración seguimos con esta serie de la sabiduría de Dios. Queremos ver la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 17, verso 1, 9 y 14. Aquí nos enseña cómo podemos alejarnos de las peleas, de las divisiones, de conflictos y cómo lograr una paz que viene de nuestro Dios y poder vivir una vida pacífica. Entonces, primero queremos ver el verso 1, dice: más vale comer pan donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. Es un versículo muy famoso de la Biblia. Y también el verso 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. También el verso 14 dice: iniciar una pelea es romper una represa. Más vale pasar por alto la disputa que comenzarla. Bueno, hoy queremos compartir estos 3 versículos y sabemos que nosotros hay una bendición verdadera y una bendición falsa. La bendición falsa es una bendición adulterada que busca una vida cómoda, la estabilidad económica, pero la Biblia nos enseña en la sabiduría de Dios que Dios nos da una verdadera bendición. Esa bendición es la paz de nuestro Señor Jesucristo.
esta paz no viene de la comodidad. Muchas veces nosotros pensamos que cuando crezca la economía vamos a tener una vida de bendición, una vida de felicidad, pero recuerden que hace 100 años atrás, cuando la humanidad era mucho más pobre, no tenían autos, no vivían en casa cómoda, pero ellos también tenían la vida de felicidad. Y allí también muchos decían que estamos mal, estamos pasando mucha pobreza, pero si preguntamos ahora que los hombres han desarrollado la tecnología, muchos países y vivimos mucho mejor, pero todo el mundo dice que estamos peor que antes. Entonces, la verdadera felicidad o la verdadera bendición no viene del dinero o tampoco de la comodidad que nos da el mundo, sino tenemos que saber que viene de la bendición de Dios, y esa bendición de Dios es la paz en nuestro Señor Jesús y la paz que podemos lograr entre los hermanos de la iglesia, en la familia y también junto con nuestros conocidos y amigos. Por eso en Proverbios, capítulo 17, esta palabra realmente me gustó y quise compartir junto con los hermanos en esta tarde. Recuerden que los tiempos más difíciles, los tiempos donde realmente que queríamos dejar este mundo e irnos al reino celestial. Cuando dije yo ya quiero ir donde está nuestro Señor Jesús, o ya cuando me duermo esta noche ya no quiero despertarme más. ¿Cuándo era ese tiempo? Yo creo que 100% estarán de acuerdo que cuando nosotros vivimos en un momento de disputa, de pelea, de conflicto, de división, de guerras y también donde hay mucha discordia. Entonces, esa vida de discordia, de conflicto, creemos que es momento de mayor infelicidad y además de mayor dolor en nuestra vida. A veces yo he estado también en la enfermedad, pero cuando duele nuestro cuerpo también estamos mal, pero cuando recibimos mucho amor de los hermanos de la iglesia, pero en nuestro corazón disfrutamos la paz, también la gracia de nuestro Señor Jesús y nuestro Dios que nos consuela, muchas veces nos da paz, nos da felicidad aún en momentos de los dolores físicos. Por eso, cuando hay división o peleas o conflictos en la iglesia o a veces en la familia, también en nuestro entorno social, realmente estamos muy mal y también son momentos muy difíciles de nuestra vida. Por eso todos ustedes deben estar conmigo de acuerdo en este primer versículo de capítulo 17 de Proverbios, donde dice: más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquetes donde hay discordia. Esta palabra dice, aunque hagamos asado, aunque tengamos banquetes, pero si hay discordia, es mejor que comer pan duro y compartir ese pan duro, ese pedazo de pan duro entre los hermanos donde hay concordia y paz. Por eso es difícil compartir y comer solamente un pan duro, pero si podemos amar, también si podemos cooperar, y si donde hay amor es mucho mejor que donde hay asado, donde hay banquete y donde hay fiesta y también mucha abundancia material en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros
en estos días que el mundo vive lleno de conflictos, muchas veces nosotros perseguimos este paraíso económico pensando que si tenemos la abundancia material o la riqueza material, vamos a vivir mucho mejor. Y no deseamos la paz que viene de nuestro Dios y tampoco anhelamos la concordia, la unidad, el amor entre nosotros. Entonces muchas veces los hijos de Dios también caemos en esa trampa en que perseguimos la prosperidad, muchas veces material, y no la paz entre nosotros, y no convertimos después de conocer a Cristo Jesús. Y cuando recibimos la salvación, nuestro Señor Jesús nos prometió vida, pero vida en abundancia. Esta vida eterna que nos da como regalo nuestro Señor Jesús, también nos da esa vida abundante, esa vida de paz. Entonces nosotros tenemos que desear la paz y además tenemos que amar la paz. Y amar la paz para ser hombres y mujeres hacedores de la paz, y además ser peacemaker en este mundo, y además en la familia que haya concordia, también en la iglesia y también en nuestro lugar de trabajo. Por eso Jesús también dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Por lo tanto, esta bendición tenemos que orar en esta tarde, y todos tenemos que desear que la gracia de nuestro Dios esté en nosotros, que en nuestro corazón inunde su paz, y también, amando más a los hermanos, podamos procurar la paz en la casa, en la iglesia y también en la sociedad. Pero quisiera preguntar a ustedes: ¿de dónde viene la paz y de dónde viene la pelea? Y bueno, el verso 9 y 14 nos da una solución, la sabiduría de Dios. Primero, en el verso 9 dice así: el que perdona la ofensa cultiva el amor, pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Claro, si insistimos en la ofensa, cada vez hay más pelea, más disputa. Pero si nosotros cubrimos esa ofensa, esa debilidad, o a veces los errores de nuestros hermanos, entonces somos apóstoles de la paz y también somos amantes de la paz. Pero si un hermano, una persona, si comete algún error, o si tiene alguna debilidad, o a veces tienen algunas fallas, claro, todos nosotros somos falibles. Nosotros tenemos partes positivas de lo que hacemos bien, pero también hay partes que hacemos mal. Pero si insistimos en la debilidad, en la cosa que hacemos mal, cada vez va a ser más peleas, más disputas, y crece la ofensa, y vamos a perder esta importante cualidad que vamos a tener, es la amistad entre los hermanos. Por eso el que insiste, que habla una vez, habla otra vez, es esa persona que divide la amistad y trae más pelea en nuestra vida. Pero el que cubre la debilidad del otro trae amistad. Pero la discordia crece cuando comienza a hablar continuamente de la falla del otro, de la debilidad de otro. Entonces, y también hablamos como vocero, ¿no? a otra persona, a otro, continuamente. Si nosotros nos gusta hablar de la debilidad de otro, cada vez vamos a perder más la concordia, la felicidad, la paz y también la amistad. Vemos que en Génesis capítulo 8, verso 21,
habla allí que Noé, un gran hombre de Dios, era justo en ese tiempo de de muchos hombres malos, pero Noé también cometió un error, tenía una debilidad. Bueno, plantó la viña y cuando obtuvo el vino, en vez de tomar poquito, se emborrachó y durmió desnudo en su tienda. Entonces los 3 hijos vieron esto. Bueno, los 2 hijos fueron muy felicitados en la Biblia. En el verso 23 dice, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Claro, esto fue muy felicitado en la Biblia, pero este hijo Cam, lo que hizo, que después no tuvo una consecuencia muy buena. Dice, pero Cam vio la desnudez, habló a sus hermanos. Entonces, la Biblia no dice que este hijo Cam fue maldecido. Y después toda su descendencia. Nosotros tenemos que decidir hoy si nosotros tenemos hábito de ver la desnudez del otro y continuamente somos habladores, o como otro Jafet y después Cam, que comenzó a cubrir, no viendo la desnudez, y después tapó esa parte de la debilidad. Nosotros, con la gracia de nuestro Señor Jesús, con el amor de Dios, tenemos que tapar, cubrir esa parte débiles de nuestra familia, de la iglesia y de la sociedad. Y bueno, si hacemos eso, como nuestro Dios es nuestro sanador, también nosotros somos agentes de la sanidad. Sanamos la persona donde hay enfermedades, donde hay debilidades, donde hay fallas, y bueno, tratando de tapar esos huecos para que la sociedad sea cada vez más sana. Por lo tanto, nosotros, ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo en un mundo como Cam, donde si hay una debilidad, si hay un error, continuamente hablamos a otro, si somos transmisores de esa falla, y bueno, cada vez somos más famosos. Por eso, en medios de comunicación masiva, por YouTube, la gente le gusta que cuando haya cada vez más malas noticias, cada vez denunciamos los errores, la falla del otro. Entonces hay cada vez más me gusta, cada vez hay más lo que reproducen y miran esos videos. Y bueno, parecemos personas o hombres cada vez más enfermos. Nos trae placer viendo, denunciando, hablando de los errores de los otros. Pero la Biblia, en Proverbios, la sabiduría de Dios, otra vez en el verso 9, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste, habla una y otra vez, divide a los amigos. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que ser cubridores de la desnudez de nuestros hermanos. Y después, en segundo lugar, es el verso 14, dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más pasar por alto la disputa que comenzarla. Miren, hermanos, a veces hay cosas que, aunque me quieran matar con un cuchillo o con un revólver, lo correcto tenemos que decir que es lo correcto. Y que lo que está mal tenemos que hablar. Pero hay muchas cosas en nuestra vida que podamos pasar por alto. Entonces, uno de los métodos para ser pacificadores en este mundo es pasar por alto. Hay cosas que
muy importantes que tenemos que aclarar, tenemos que explicar y corregir. Pero hay cosas que podemos pasar por alto. Recuerdo que una vez un pastor me dijo esta palabra, que él se peleó con su esposa. Entonces dice que su esposa se pasó y no habló a partir de este momento con el pastor. Y sucedió una semana, pasó un mes y llegó a 3 meses. Estaba tan enojada, tan herida, que no quería hablar. Entonces el pastor dice que explicó que ella había hecho mal, por eso inició la pelea, pero la esposa cerró el corazón, no quiso hablar más con el pastor. Entonces el pastor tuvo que llamar a sus hijos para que los hijos fuesen mediadores. Entonces intentó varias veces, pero uno de los hijos le dijo al pastor, a su padre, esta palabra: ¿qué, papá? ¿Qué es más importante? ¿Para vos es importante tanto que vos tenías razón o mamá no tenía razón? Pero ella está enojada porque está herida. Entonces allí el pastor dice que con esta palabra de su hijo aprendió una lección importante de la vida. Claro, muchas veces no nos importa quién tiene la razón. Claro, el pastor, quizás su palabra tiene razón, pero sin embargo, lo que aquí en este momento, lo que sucedió es que su madre y la esposa del pastor estaba totalmente herida, lastimada, y además ella no puede perdonar. Entonces, los hijos querían que su padre aceptara, en vez de tratar de seguir explicando, que aceptara a su esposa, bueno, que tratara de consolar primero, abrir un poco el corazón cuando se le pase, y bueno, los malos entendidos podrán pasarlos. Entonces, hermanos, en esta tarde, como dice esta palabra, iniciar una pelea es romper una represa. Muchas veces nosotros, tratando de corregir muchas veces o explicar, dar razones, podemos hacer que la represa comience a romperse paulatinamente, chorreando agua, y después, miren, cuando se sigue con esto, se rompe una represa cuando se lastima sus emociones y cuando hay heridas. Y por lo tanto, yo, meditando esta palabra, me doy cuenta que nuestro Dios, el amor de nuestro Dios y su perdón realmente es grandioso. Por eso nosotros somos muy bendecidos y amamos a nuestro Dios, porque dice que lo que Dios perdona nunca más recuerda. En Salmo 103, verso 12 dice: como está lejos el oriente del occidente, así nuestro Dios alejó de nosotros nuestras transgresiones. Nuestro Señor Jesús murió en la cruz perdonando nuestros pecados y ya no recuerda más, ya no habla más de nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. Pero nosotros, cuando algo no nos gusta, continuamente sacamos y hablamos de lo que se equivocó, de lo que hizo mal y de nuestra debilidad. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Cuando perdonamos, que ya no recordemos más, ya no hablemos más del pasado. Y esto tenemos que practicar y orar que Dios nos dé esta sabiduría. Por lo tanto, hermano, hay cosas a muerte que tenemos que decir que esta es lo correcto. Pero hay muchas cosas que en nuestra vida que no son esenciales. En la Biblia también hay doctrinas esenciales que no podemos dejar. Si es secta, herejía, yo no estoy de acuerdo, pero cosas que no son esenciales,
Podemos cambiar, podemos ir cambiando, modificando, y también tenemos que estar dispuestos a escuchar al otro, y así que en la represa no comience a chorrear el agua y después que se rompa la represa. Por lo tanto, esta palabra de Dios, la sabiduría de Dios, es muy concisa para nosotros, para nuestra vida. Y bueno, yo también estoy ejercitando con estas palabras que nos da en esta tarde, y yo creo que también, como dice la palabra, que lo mejor es la concordia en nuestra familia, entre nuestros vecinos, y también, en vez de la comodidad, desear la paz del Señor. La paz de Dios esté junto con nosotros, y que todos seamos hacedores de la paz. Y que no seamos hombres donde cada vez surgen más problemas, que no seamos hacedores de problemas. Si yo, donde yo voy, allí continuamente tengo conflicto, hay conflicto, y bueno, con esta palabra tenemos que meditar, y después que el amor de Dios inunde nuestros corazones, y después ese amor de Dios comenzar a llenar como una represa, y después comenzar a dar a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos. Donde hay discordia, que haya concordia. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay disputa, que haya consenso. Donde hay desunión, que podamos ser agentes de paz para que haya unidad. Por esto tenemos que orar nosotros. Hoy todos tenemos que orar con esta palabra de nuestro Dios, con esta sabiduría de Dios, que dice en el verso 1 nuevamente: más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquetes donde hay discordia. Por lo tanto, hermanos, en esta tarde le bendigo con la paz de nuestro Dios, y vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos en nuestra vida que tú traigas la paz celestial, Señor. Señor, que en nuestra iglesia queremos esta paz, que haya concordia, Señor, que haya unidad. También queremos perdonar uno a los otros, Señor, ser humildes, Señor, ser bienaventurados siendo pacificadores, Señor. Esta misión de hacedores de la paz podamos vivir entre nosotros, Señor. Con tu amor divino pueda inundar en nuestros corazones, y nosotros, donde vayamos, podamos compartir ese amor tuyo, Señor. Podamos unir las personas, podamos nosotros, Señor, donde nosotros estemos, ese lugar se transforme en un paraíso de amor y de paz. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.